Muy buenas noches, estimados estudiantes. Esperamos un minutito, un par de minutos, por favor. Muchísimas gracias por su puntualidad y un poquito, espero que entiendan, si es verdad, no tenemos por ahora el Zoom ilimitado, pero ya lo vamos a tener. Es por eso que se les pidió que ingresen exactamente a la hora, jóvenes. Espero entiendan eso. Ya esperamos un par de minutitos más. Y simplemente recordarles que no se olviden de sus micrófonos a la hora cuando se está explicando, jóvenes. ¿Ya? Pueden activarlo para hacer las consultas, no hay problema. Entonces esperamos un par de minutitos y luego comenzamos, jóvenes. O tal vez si alguien tiene alguna consulta referente a la tarea, se los hice un pequeño video, no pude hacerlo más antes porque necesitaba una cuenta de estudiante para poder hacérselos el video, ¿ya? Entonces, es por eso que me demoré, jóvenes. Espero que les haya sido útil el pequeño video y si alguien tiene alguna consulta puede hacerlo, por favor. Nadie. No hay consultas. No se olviden, jóvenes, que hoy es el último día para llenar lo que es de su nombre en la asistencia. A ver. Si me permiten un poquito para ganar tiempo, vamos a ir a la página. Ahí. Por si acaso, no se olviden, jóvenes, esta actividad que dice de videoconferencia, que faltan algunos, es hasta el día de hoy, por si acaso. Solamente, esto es a la asistencia y a su participación de los 3 días hasta hoy. ¿Ya? Es decir, si ustedes no asistieron el día de ayer, pero han llenado esto, ya sea día lunes, o se han olvidado y ustedes tienen para llenarlo hasta hoy día, mañana ya no se puede, simplemente es colocar su nombre completo, jóvenes. ¿Ya? Eso yo luego voy a colocar su respectiva nota ya desde mañana. Y acá es su tarea, apenas han subido 23 personas. Esto por si acaso es hasta el día de mañana, ¿ya? Pueden hacerlo a mano, simplemente lo suben la fotografía o pueden hacer la computadora y el documento en Word lo suben, no hay problema. Y por último, tiene un cuestionario que algunos ya lo han resuelto. Este cuestionario es hasta el día sábado, por si acaso. Ya son preguntas de toda la unidad 1, de selección múltiple y falso verdadero. Tampoco está complicado, joven. Ya no se olviden eso, por favor, jóvenes. Esta su tareita es hasta el día de mañana, subir su tarea a la plataforma y hasta el día de hoy es esta actividad de videoconferencia, simplemente colocar su nombre completo. Nada más. ¿Alguna consulta tal vez, jóvenes? No hay consultas, ¿verdad? Profe. Buenas noches. ¿Sí? Una consulta, ¿el cuestionario solo tiene un intento? ¿Alguien preguntaba? Dice, profe, si el cuestionario solo tiene un intento o tiene 2 intentos como el módulo anterior. 2 intentos tiene. Profe, ¿Ya? buenas Sí. noches. Buenas noches, José. La tarea que nos dijo que es hasta mañana, dice hasta el viernes en la página. Ah, perdón, sí, viernes. Estoy pensando que hoy día es jueves. Mil disculpas, pensé que era jueves. Es hasta el viernes. Gracias. Y el otro es hasta el sábado, por si acaso. Estoy pensando que es jueves. Gracias, gracias. Es hasta el viernes. Bien, comenzamos, jóvenes. Vamos a aprovechar, por si acaso, de antemano, si es que se corta lo que es el Zoom y no acabamos el avance, al mismo enlace van a ingresar, por favor, ¿ya? Por favor, eso les voy a pedir hasta que
se solucione lo que es la otra plataforma, o también ya estamos tratando de conseguir el ilimitado, jóvenes, para no tener ese problema. ¿Ya? Bien, muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Vamos a comenzar la clase. Ya, lo que les voy a pedir, jóvenes, por favor, de que si tienen duda, lo consulten. No se queden con la duda, jóvenes. Ya, entonces, si tienen duda, van a consultar, no hay problema. Ya saben ustedes que yo no me enojo si es que me preguntan. Yo sí me enojo cuando yo pregunto y no responden. ¿No ve? Justo eso no sabía, profe. Ahí, ya consulten si tienen dudas, jóvenes. Bien, en esta plataforma podemos decir que lamentablemente no tenemos lo que es la encuesta, pero se me ocurrió algo. Profesora Elfi, ¿me escucha? Sí, profe, adelante. Un favor, profe Elfi. Lo que se me ocurrió es lo siguiente. ¿Está con su computadora, profe? ¿O está Sí, profe. Ya. Quería un poquito decirles a los estudiantes, veo varios números que están sin identificación en sus dispositivos, que pongan su nombre para tomar en cuenta la asistencia. Gracias, profe. Sí, por favor, jóvenes, coloquen su nombre completo para lo de la asistencia, por favor. ¿Ya? Necesito ahorita cámbienlo, coloquen su nombre. No hace falta que coloquen 400, ya sabemos que son de 400, solo su nombre completo. Y lo que le voy a pedir, profe Elfi, más o menos un tanteíto para que haga. Ramírez ¿Ya? Cruz, dime antes. ¿Querías consultar algo, Cruz? Perdón, profe. No, profe, estaba cambiando mi nombre, pero me he equivocado. Ya, está bien. Lo que vamos a hacer en este caso para falso y verdadero. Tienen ustedes ahí en el Zoom para hacer reacciones, ¿verdad? Hay el like y hay el aplauso. El like que sea verdadero, ¿ya? Y el aplauso va a ser falso. ¿Les parece, jóvenes? Un poquito así para luego aclarar. Repito, el like va a ser verdadero y el aplauso, ahí tienen ustedes donde dice, ahí por ejemplo, si están desde celular, donde dice más, ahí sí les aparece el aplauso y el like, ¿ya? Entonces, lo que le voy a pedir, profe Elfi, si es que puede, una capturita de pantalla, más o menos para ver si hay falsos y verdaderos y explicar para salir de la duda. ¿Le parece, profe Elfi? Perfecto, profe. Listo, jóvenes. Muchas gracias, profe. Entonces, vamos con la primera pregunta. Un bit es la mayor información de una computadora, ¿falso o verdadero? Recuerden que falso llegaría a ser el aplauso, ahí en el Zoom tienen para colocar, y verdadero sería el like. Vamos, por favor, jóvenes. Ahí veo algunos aplausos. Y aquí veo un like, o sea, un verdadero y varios falsos. Acá hay otro verdadero, otros falsos. Bueno, creo, a lo que vi, o bueno, no se mantiene, ¿verdad? Pero creo que ganaron los falsos. ¿Qué dice? A ver, alguien que haya dicho falso puede habilitar su micrófono y decir por qué falso. Falso. ¿Alguien? Es falso porque bit es la menor unidad de información, profe. Muy bien. Un bit es la menor información. No se olviden, una pequeña palabra, jóvenes, ya lo cambia todo. Esto llegaría a ser falso. ¿Ya? Si aquí falso, profe. Muy bien. ¿Por qué les Profe, no puede enviar el verdadero, diré, el aplausito. El aplauso es falso y el like hemos dicho verdadero, por si acaso. Sí, profe. Lo puedo anotar, es que mi celular está un poco mal y no envía el aplausito. Ah, perfecto, en el chat. Puede ser otra opción, pero no vamos a leer. Está bien, gracias. Muy bien, eso no se olviden, jóvenes. Hay otra preguntita. Un byte es un
de 8 bits. Falso, verdadero, eso directamente lo pueden decir, yo creo. Verdadero, profe. Verdadero. Muy bien, sí, ahí veo. Verdadero, profe. Sus likes. Muy bien. Listo, es un pequeño recordatorio. No se olviden entonces, porque, repito esto, una simple palabra cambia la respuesta. Eso para que tomen en cuenta su comentario técnico, ¿no? ¿Ya? Muy bien, estito más, por favor. 6 megabits es más veloz que 0,875 megabytes por segundo. ¿O verdadero? Repito, 6 megabits por segundo es más veloz que 0,875 megabytes por segundo. Falso o verdadero, ¿qué dice? Para eso necesitamos calculadorita, ¿verdad? 0,875. A ver, calculadora. ¿Alguien ya sabe si es verdadero o falso? Profe. Ahí veo un falso. Falso. Profe. Falso, dice por ahí. ¿Sí? Falso, profe. Dime. Falso. ¿Qué tenemos que hacer, joven? Simplemente recuerden, megabyte es 8 veces, acá está, más grande que el bit. De megabyte a bit simplemente multiplico por 8 o este 6 divido entre 8. Hago entonces 0,875 por Verdadero. 7. ¿Será? 6 megabits por segundo es más veloz que 7 megabits por segundo. ¿Qué dice? Ahí vemos un verdadero. 6 es más veloz que 7. Falso, profe. Es falso. Falso. ¿Ya? Falso. Eso no se olviden. ¿Ya? No se olviden que la empresa nos miente y nos dice 6 megabytes por segundo cuando en realidad nos da 6 megabits por segundo. ¿Ya? Eso simplemente para recordar, jóvenes. Bien, vamos a ver ahora lo que son tecnologías de circuitos integrados y recuerden que en cada clase tenemos objetivos. En este caso vamos a tener lo que es 2 objetivos. Distinguir los voltajes de trabajo, eso es importante. El día de ayer habíamos mencionado de que en realidad hay ciertos rangos de valores que va a interesar a la electrónica digital. Si bien habíamos dicho, no le interesa si va a encender con 220 volts o 110 voltios, pero va a haber un rango, ¿para qué? Para tomar el uno lógico. Entonces eso vamos a aprender el día de hoy. Como también a identificar los pines de diferentes circuitos integrados, que tal vez ya lo saben ustedes, pero tal vez no. Vamos a identificar los pines y cuáles son las conexiones fundamentales o básicas, si se puede decir, primordiales en realidad, para que funcione un circuito integrado. ¿Ya? Bien. Tenemos nosotros entonces diferentes tecnologías, pero las más utilizadas, jóvenes, es la tecnología TTL y la tecnología CMOS. ¿Qué significa eso? A ver, voy a consultar a alguien. Si han revisado la plataforma, no se olviden darle siempre una miradita, una leída, jóvenes, la plataforma, ya para que les sea más fácil. A ver, acá veo Tito Alejo, ¿me escuchas? Sí, profe, te escucho. Antes, Alejo, ¿vos eres mi amigo del anterior semestre, Alejo? ¿O no? Profe, soy el alumno que ha saltado de 100 a 300. Mi amigo Alejo, entonces. ¿Cómo estás, Alejo? Muy bien, ya me he acordado. Bien, Muy una caro. consulta entonces, Alejo, a ver. Somos del equipo, profe. Eso, muy bien, Alejo. A ver, ¿qué tipo de transistor es este, Alejo? A ver.
¿Se ve, no ve en el cursor? A ver, sí, se está bien. Sí, se ve, profe. ¿Cuál, profe? Son dos. Este, el que está con su ojito. ¿Qué tipo de transistor? Ah, bueno, ambos. ¿Qué tipo de transistores son? Ahí está, ambos, listo. Eso es ¿Este? ¿Qué llegaría a ser? NPN. Ya, pero en general, ¿qué tipo se lo llama este? BJT. Gracias, BJT. BJP. Sí, esa misma. ¿Y este otro? Esa, no me acuerdo, profe. ¿No te acuerdas? ¿Alguien? MOSFET. MOSFET, muy bien. Entonces, en realidad, jóvenes, va a existir esas dos tecnologías. La TTL corresponde a transistores BJT. Es decir, está hecho a base de transistores BJT. ¿Ya? Y la tecnología CMOS está a base de transistores MOSFET. Hay otras tecnologías más, pero las más utilizadas son estas dos, tecnología CMOS y tecnología TTL. Y ambas tienen diferentes características o diferencias, vamos a decir, ¿ya? Diferencias. Entonces, como por ejemplo, la disipación de potencia, wow. Si estamos hablando de disipación de potencia, ¿a qué será hace referencia? Voy a preguntar a alguien, a ver. Acá veo Velasco Miguel, ¿me escuchas? Sí, profe. Perfecto, disipación de potencia, cuando vos lees eso o miras o escuchas eso, ¿a qué será se refiere? A la fuerza con que trabaja. Fuerza, más o menos, más o menos. Gracias. La intensidad. Limber, que estás ahícito, te veo igual, Limber Flores. ¿A qué será se hace referencia a la disipación de potencia, Limber? Limber, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, profe, la verdad no lo he revisado, profe, en la plataforma. Pero, ¿a qué más o menos se te viene a la mente si dices disipación de potencia? Pues disipar es como despejar o algo, como ayudar en la potencia. Elevar. Es como enfriar. Ya, pues por ahí, enfriar, digamos. ¿Eh? A ver, gracias, Limber. Bien, a ver. Hay dice acá diferencias, ¿no? Uno, disipación de potencia. Si hablamos de disipar, como decía más o menos su compañero, enfriar, puede ser, sí, ¿verdad? Porque cuando nosotros decimos hay que comprar disipador, aquel que va a ayudar a enfriar tu componente. Y de potencia, se habla de potencia, significa cuanto mayor potencia, mayor cociente, y si ustedes recuerdan, cuanto mayor corriente circula por un componente, mayor temperatura. Entonces, ¿a qué haces referencia? Uno de estos va a calentar más y el otro no. Eso te está diciendo. Hay una diferencia. ¿Ya? Entonces, que uno consume mayor corriente y el otro no. A eso hace referencia. La velocidad. Wow, estamos hablando acá de velocidad. ¿A qué se refiere? Si acá estos circuitos integrados no son programables, jóvenes, ¿ya? No son programables. La velocidad se refiere cuando nosotros vamos a mandar un 0 o un 1, es decir, un 5 volts, un 0 voltios, que más adelante vamos a entender ya mucho mejor en la unidad 3, que es circuitos o compuertas lógicas, lógica combinacional. A eso se refiere. Cuando nosotros vamos a encender, por decir algo, un LED, por decir, obviamente nuestra vista no va a ver ese retardo. Pero si nosotros lo vamos a ver en cámara lenta, va a ser uno más veloz y otro va a ser más lento, aunque por milisegundos, a eso se refiere. Inmunidad al ruido. Yo escuchaba a un colega decir, yo soy inmune al coronavirus. ¿Qué será inmune entonces? Inmune al ruido, por decir. A ver. Perdón. Acá veo. Señorita Andrea, ¿qué será inmunidad al ruido?
Que fácilmente no va a interferir, prote, el ruido. O Muy como se bien. dice, parásitos, ¿no? Muy bien, gracias, señorita Andrea. Que no va a interferir el ruido, jóvenes. Uno es inmune al ruido y el otro va a ser sensible al ruido. Y eso ahora vamos a ver cuál de esos serán así. Aquí tenemos las características, jóvenes. ¿Ya? Tecnología TTL, entonces, mayor consumo de potencia, más te va a abastecer, entonces, más corriente te va a consumir lo que es la tecnología TTL. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Los TTL son, dice, rápidos al enviar información. Entonces, los TTL son más rápidos que los CMOS. Y acá dice, una débil interferencia puede causar un error. Entonces, ¿qué significa eso, jóvenes? El TTL es sensible al ruido. Una pequeña interferencia ya hasta puede mandar señales equivocadas, te está diciendo. Ya va a perturbar la señal. En cambio, la tecnología CMOS, ¿ya? Menor consumo de potencia. Ah, entonces este no va a calentar, ¿verdad? Si está consumiendo menos, entonces no va a calentar. Es más lento al enviar información. Ah, el CMOS había sido más lento. Repito, eso se va a ver en milisegundos o microsegundos, que ya para cuando se requiere para equipos así, con fiabilidad, por decir, entonces ahí sí va a interesar esos microsegundos, jóvenes. Pero en nuestro caso, para nosotros, en este semestre, no vamos a fijarnos en eso de que esos microsegundos no va a afectarnos a nosotros, por si acaso. Y el CMOS es mayor inmunidad al ruido, es decir, no va a interferir las señales parásitas, lo que es a la tecnología CMOS, ¿ya? Acá me olvidé colocar, Estito, tomen nota, espero que en cada clase por lo menos siempre están con un cuadernito anotándose, ¿ya? Espero. Me olvidé colocar acá un detalle importante, jóvenes. La tecnología CMOS es más sensible a quemarse cuando nosotros lo agarramos con nuestros dedos. ¿Ya? Es más sensible, o sea, tiende a dañarse cuando nosotros las patitas lo agarramos con los dedos. A ver, ¿quién me dice por qué será es más sensible los circuitos integrados CMOS? ¿Por qué será se puede llegar a quemar? ¿Alguien? Profe, porque ¿Sí? somos transportadores de corriente, profe. Ya, pero ¿será que son transportadores de corriente o hay otra palabrita? Va por ahí, alguito más te falta. Estática. Llevamos estática. Ya, muy bien, la estática, voltaje, ¿verdad? Entonces, fíjense, si ustedes recuerdan un poquito, por eso les hacía un recuerdo la primera clase jóvenes y todo lo que se avanza, les decía, tiene un propósito o va sucesivamente para otras materias. Si ustedes recuerdan un poco de transistores, hemos dicho que TTL es transistores BJT. Y el BJT es controlado por corriente. Tecnología CMOS corresponde a transistores MOSFET. Y estos son controlados por voltaje. Ahí ya te está diciendo el por qué. Nosotros tenemos esa estática, como decían, tenemos un voltaje almacenado, ¿verdad? Y en el momento que se va a descargar tal vez en los pincitos, ¿ya? Por si acaso, nuestro voltaje más o menos creo que va por los kilovoltios. Ojo, no nos mata porque no estamos transportando corriente, solo voltaje. El voltaje no mata. Bueno, a nosotros no nos mata, pero al transistor, a los circuitos integrados CMOS sí lo va a matar, a eso me refiero. Entonces, fíjense, si este va a trabajar con un voltaje X, vamos a suponer 10 voltios, por decir, que ahorita vamos a entrar en esto también. Si nosotros lo vamos a colocar 10.000 voltios, por decir, 10 kilovoltios, obviamente lo va a matar al componente, ¿ya? Entonces, con estos componentes, cuando son de tecnología CMOS, hay que tener más cuidado, jóvenes, por si acaso, a la hora de manipular sus pines. ¿Hasta ahí alguna consulta?
¿Hasta ahí está bien, jóvenes? Profe, Sí. en la tecnología hacemos en los transistores de BJT de conflict, de cuenta, digamos que el transistor es de la tecnología hacemos. A ver, tu pregunta, ¿cómo dices? ¿Cómo me doy cuenta? O sea, ya viene desde fábrica, te dice la tecnología CMOS utiliza, obviamente, aparte va a utilizar resistencias, condensadores, inductores y otros componentes, pero si utiliza transistores, se basa, te está diciendo, en MOSFET. Por eso viene CMOS, de MOSFET. Y en los TTLs directamente se lo dice lógica de transistores que maneja BJT. Ahora, si tú dices, ¿cómo puedo darme cuenta? Directamente tendría que ser su hoja de datos. En su hoja de datos tú colocas código y ahí te va a decir TTL o tecnología CMOS. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, está bien, profe. Listo, gracias. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces, jóvenes, ahora acá quiero que tomen en cuenta algo más. Rango de niveles de tensión. Es muy importante tomar en cuenta estos jóvenes, ¿ya? Si hablamos de circuitos integrados, de TTL, la gran mayoría se alimenta con 5 voltios directamente. Obviamente, de algunos te va a decir que se va a alimentar desde 3 voltios, tal vez hasta 5,5 voltios, ¿ya? Pero la gran mayoría va a utilizar 5 voltios. En cambio, la tecnología CMOS, estos circuitos integrados CMOS, vienen en diferentes voltajes, jóvenes, ¿ya? Por ejemplo, 5 voltios, 3.3 voltios, 2,5 voltios, e incluso la tecnología CMOS trabaja con 15 voltios, algunos, ¿ya? A lo que quiero que entiendan estos jóvenes, es muy importante cuando ustedes estén armando circuitos o tal vez incluso reemplazando algunos componentes. Repito, por más que no conozcan ustedes el componente, o bien va a ser TTL o CMOS. Buscan su hoja de datos y ahí se van a fijar. Luego más adelante un poquito les voy a explicar cómo ver también esos valores cuando entremos a la unidad 3, ¿ya? Pero ahí se fija y ahí va a decir si es TTL o CMOS. ¿Qué cuidado hay que tener? ¿A qué quiero llegar, jóvenes? Tanto en TTL como en CMOS, ya en tecnología CMOS, tienen componentes que te van a realizar el mismo trabajo. Mismo trabajo. Pero ¿cuál es la diferencia, jóvenes? Si bien te hace el mismo trabajo, hay que tomar en cuenta estos niveles de voltaje. Si recuerdan, el día de ayer les dije, ¿no ve? Acá hay rangos habíamos colocado de los ceros y unos cuando hemos mostrado lo que es el bit. Ahora acá, eso es lo que les decía. Fíjense, no se olviden que cero lógico, si a ver acá me permite, cero lógico, y aquí tenemos uno lógico, ¿ya? Entonces, jóvenes, de cero lógico, para tomar ese cero lógico, va a ser de 0 voltios a 0,8 voltios, ¿ya? Luego, de 2 voltios a 5 voltios es uno lógico. Y en este estado, desde 0,81, incluso si lo ven, o si lo vemos desde 0,9 hasta 1,99, por decir, es no permitido, indeterminado. Por eso lo puse esta carita, o sea, no sabe qué hacer. ¿Ya? Y acá, tal vez ahora sí van a entender un poco lo que es su punta lógica. Recuerda, en primer semestre soldar. Ahí tiene un circuito integrado. Y es un TTL, por si acaso. ¿Ya? Por ejemplo, ahí, jóvenes, cuando nosotros alimentamos positivo y negativo de la punta lógica, te muestra algo en tu display.
No. Cuando pinchas a negativo de la batería o algún negativo que estás buscando, te marca el 0. Y cuando pinchas un positivo, ¿ya? Que va a estar en estos rangos, te marca uno lógico. Ahora, ¿por qué? Alguien, si recuerda, hemos medido voltaje, si mal no recuerdo, cuando han soldado su punta lógica. ¿Alguien recuerda cuánto de voltaje marcaba en la punta lógica? ¿Alguien tal vez? ¿No recuerdan? ¿Recuerdan, por ejemplo, el buscapolo midiendo el voltaje en la punta? Era más o menos 5 voltios, 5,6 voltios. Pero de la punta lógica, ¿alguien recuerda? ¿Nadie? 2,5 voltios. ¿Cuánto? 2,5 voltios. No, 2,5 no mostraba. Era menos. Profe, pero debió estar entre el rango del no permitido, ¿no? Para no llegarnos a marcar. Exactamente, Vázquez. Si mal no recuerdo, marcaba de la mayoría entre 1.2 a 1.5. Y estaba en este estado no permitido. Por eso es que no te mostraba ni 1 ni 0. ¿Ya? Para eso es el transistor, en realidad, en su punta lógica, para hacer entrar en este estado. Porque si ustedes lo quitan el transistor, no recuerdo si te muestra todo el tiempo 1 o 0. Uno de los dos te va a mostrar. Para eso es el transistor, para hacerle entrar en ese estado. ¿Ya? Entonces, ahí no te va a mostrar ni 0 ni 1, o no sabe qué es. ¿Ya? Eso entonces ahí entre paréntesis, jóvenes, un poquito de su punta lógica. Ahora acá, fíjense. Voy a alimentar, dice, igual con 5 voltios. En tecnología CMOS, pero ya varía este estado. El 0, fíjense, 0 lógico, va a ser de 0 voltios a 1.5 voltios. Y 1 lógico de 3,5 voltios a 5 voltios. A esto me refería que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Si acá vas a mandar, acá te está diciendo, por ejemplo, en TTL, si te va a llegar un voltaje de 2,5 voltios, ya lo va a ver como 1 lógico, ¿verdad? Como 1 lógico. Pero si esos 2,5 voltios, por decir, se te quema el TTL y los reemplazas por un CMOS, y en esos sus pines le llega 2,5 voltios a este TTL, ¿qué va a pasar? No permitido, o algunos lo conocen como valor indeterminado o no existe. No vas a saber qué hacer tu circuito. Entonces, en vez que te muestre un 1, acá va a quedarse quieto, no va a hacer nada. A eso me refiero, jóvenes. Cuando tú reemplazas un valor, un circuito integrado TTL, ¿ya? Tienes que reemplazarlo nomás por un TTL. Si vas a reemplazar un CMOS, reemplazarlo por un CMOS, porque, repito, hay circuitos integrados que te hacen el mismo trabajo. O sea, vamos a tener otra compuerta de tu punta lógica, por ejemplo, ¿ya? Va a ser el mismo trabajo, vamos a encontrarlo en tecnología CMOS, pero en ese caso, si vamos a reemplazar por ese valor, te va a mostrar de antemano ya un 0, si es que es 1.2, fíjense el rango, porque de la mayoría era entre 1.2 y 1.5. Entonces te va a mostrar por defecto 0, 0 todo el tiempo. ¿Ya? Eso entonces hay que tomar en cuenta, jóvenes, a la hora de utilizar los circuitos integrados. En este caso, recién, por ejemplo, si vas a alimentar, te dice con 3.3 voltios, ¿ya? Entonces, con 3.3 voltios recién es similar a esto. De 0 voltios a 0,8 voltios, 0 lógico, y de 2 voltios a 3.3 voltios nada más, porque ahí con otro voltaje trabajas, es 1 lógico. En cambio acá, hasta 5 voltios. ¿Ya? Eso tienen que tomar en cuenta, jóvenes, esos niveles de voltaje, para considerar o bien 1 o 0 lógico. Bien.
Ahora vamos a mencionar los circuitos integrados. Un circuito integrado, jóvenes, es aquello, lo puse esa palabra, no puse componente porque en realidad es un componente, pero ahí se iba a redundar lo que es, a ver, más o menos sería así, ¿no? Un circuito integrado es un componente que en su interior lleva componentes pasivos y activos. Por no decir nuevamente componente, lo puse por eso aquello. Dentro de un circuito integrado, jóvenes, ya tenemos ahí componentes pasivos y activos, es decir, resistencias, condensadores, incluso tal vez va a haber inductores, va a haber transistores, va a haber diodos y otros componentes más. Dentro de un solo encapsulado, ¿ya? Lindo sería pues que en la electricidad, ¿no ves? Se los vea circuitos así integrados para que ya no armen y simplemente conecten para que hagan sus circuitos, ¿verdad? Entonces, jóvenes, dentro de este componente directamente hay otros componentes, ¿ya? Y eso se lo conoce como circuito integrado. Ahora, estos circuitos integrados pueden venir desde lo más básico, jóvenes, desde lo más básico, ¿ya? Fíjense acá, 4 pines nada más. Entonces, puede ir aumentando. Acá sí, nuevamente de esos 4 pincitos, ¿ya? Entonces, va a ir aumentando a más circuitos. Y va a ir aumentando mucho más los componentes internos del circuito integrado. O sea, un circuito integrado ya ni bien, jóvenes, ni bien ya tiene incluso 2 componentes en uno solo, ya se vuelve un circuito integrado. ¿Ya? Entonces, jóvenes, se puede ir acomplejando más. Pero lo único, lo bueno acá, jóvenes, es que nosotros simplemente vamos a ir a hacer conexiones de esos pines para que realice su determinado trabajo el circuito integrado. ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes? Que nos quede un minutito. Al mismo link van a ingresar, por favor, pero hasta ahí alguna consulta. Profe, ¿nos podría volver a explicar esta partecita de circuitos integrados, profe? Se escuchaba entrecortado, profe. Claro, claro. Repito, si se corta, pero volvemos a ingresar al mismo link. Ya, voy a estar explicando esto. Un circuito integrado, jóvenes, es un componente que en su interior, ¿ya? Va a tener componentes pasivos y activos, es decir, resistencias, condensadores, diodos, transistores y otros componentes dentro de un chip de silicio que lo llaman. ¿Ya? Ahora, estos circuitos integrados vienen desde lo más básico con 4 pines nada más. Es decir, acá va a haber un transistor y un diodito. A eso ya se lo llama circuito integrado. Pero como también puede ir aumentando los componentes, fíjense acá. Muy bien, jóvenes. Mientras van ingresando, voy a compartir nuevamente pantalla. Esperamos un minutito más, jóvenes, para que ingresen sus compañeros. Estábamos acá. Bien. Yo creo que puedo continuar, ¿no, jóvenes?
profe. Sí, Edgar. Sí, profe. ¿Puedes continuar? Sí, profe. Gracias. Bien, decía entonces, jóvenes, estos circuitos integrados pueden ir desde lo más básico acomplejándose internamente, ojo, jóvenes, porque nosotros lo único que vamos a hacer es conectar. Y acá ya algo pueden darse cuenta, ¿verdad? En un circuito integrado vamos a tener entradas y salidas, nada más. Es decir, va a necesitar que tú ingreses cierto voltaje y va a ser una determinada tarea. Nada más eso hace un circuito integrado. Dependiendo a sus entradas, va a ser una determinada tarea, que eso lo vamos a profundizar en la unidad 3, por si acaso. ¿Ya? Y así se puede ir acomplejando más internamente, pero a lo que nosotros nos va a interesar simplemente es los pines. Conectar nada más. ¿Ya? Entonces eso en la unidad 3 lo profundizamos, joven. Bien. Tenemos tipos de encapsulado. ¿Ya? Pero para ello primero tenemos que saber que hay componentes o circuitos integrados, perdón, de inserción, ¿ya? Esos de inserción son lo que ustedes han armado, por ejemplo, en su punta lógica. ¿Por qué se llama de inserción? Porque va a ingresar a la placa. Sus pines va a traspasar hacia la placa. Entonces a eso se lo llama inserción. Y hay otros circuitos integrados llamados de montaje superficial. Estos van sobre la placa, por eso dice superficial. Son los más pequeñitos tal vez, más conocido como SMD también. ¿Ya? Vamos a tener entonces esos dos integrados. Los que se insertan a la placa y los que van sobre la placa nada más. ¿Ya? Bien. Entonces, tenemos nosotros acá en el de inserción, tenemos el de tipo DIP. Bueno, esto menciono simplemente para, como diría alguien, por conocimiento general. Ya para que tenga un poquito conocimiento, a veces en los catálogos o en algunas hojas de datos les aparece esta palabra, simplemente para que tengan idea de eso. ¿Ya? Tipo DIP, que son en ambos lados de su cuerpo tienen sus pines. Tipo SIP, este componente de tipo SIP, jóvenes, lo van a ver mayormente en las computadoras automotrices, conocidos como drivers, ¿ya? En ahí mayormente van a toparse tal vez con esto, ¿ya? El de tipo SIP solamente tiene una sola línea de pines. Y luego tenemos, a estas también, estas son de acá. Estos dos tipos, con disipador y sin disipador, y el de tipo SIP. Luego, esta de acá, que en realidad nosotros no creo que hurguemos, porque estas son de los procesadores, ¿ya? De tipo PGA. Lo puse ahí solamente, repito, para conocimiento general. Esto no nos vamos a topar nosotros en el campo automotriz con esto. Luego, el de tipo SOIC en SMD, por si acaso, ¿ya? Que sería similar al de tipo DIP en ambos lados, pero sus pines ya vienen dobladitos, como dice ahí, como alas de gaviota. ¿Ya? Estos son fáciles de desoldar. Pero estos otros ya, el PLCC, ¿ya? Dice ahí en forma de J, ¿ya? Estos de acá, jóvenes, viene enganchado ahí su pin, sus dos pines, ¿ya? ¿Se puede desoldar? Sí, pero es un poco complejo, ¿ya? Luego, este otro, el LCC, ¿sí? Ya viene en el mismo componente. Estos de acá, jóvenes, con cautín ya no podemos desoldar. Directamente con pistola de aire caliente. Estos de acá sí se pueden desoldar con cautín, ¿ya? Que eso se les va a explicar en quinto semestre, componentes de montaje superficial. Y ahí se les va a enseñar cómo desoldar con cautín estos componentes. Por ahora, solo
sabemos soldar y desoldar estos componentes. Y eso en cuanto a tipo de encapsulado, entonces, jóvenes. Luego, esto es algo importante, la numeración de los pines, jóvenes. ¿Ya? La numeración de los pines, que tal vez algunos ya saben o se han dado cuenta, pero voy a ir explicando por si acaso. ¿Ya? Para las personas que se han olvidado y las que no saben. Tenemos en un circuito integrado la muesquita. Si ustedes han sido curiosos al soldar su punta lógica, tenía una muesquita, ¿verdad? Ahí. Entonces, luego hay en algunos este puntito que indica el identificador del pin número 1. ¿Por qué es importante saber eso, jóvenes? Porque cuando nosotros buscamos hojas de datos, te dicen, en algunos vienen bien detalladitos, pero en algunos directamente te dice, ahí va a salir una lista, pin 1 por decir alimentación, pin 2 salida, pin 3 entrada de señal, pin 4 otra salida, así, directamente. Entonces, para eso es importante que nosotros sepamos cuál es ese pin 1 sin la hoja de datos. ¿Ya? Porque no siempre vamos a estar con internet, jóvenes. ¿No ve? Puede ser que estemos en un lugar donde no llegue señal y tal vez simplemente es falta positivo. Entonces, para saber de dónde voy a numerar ese pin, entonces para salvarnos el momento. Entonces, jóvenes, cuando tiene ese puntito el circuito integrado, como acá, como también acá, y como acá, ese puntito o punto indica, jóvenes, el pin número 1, ¿ya? El pin número 1. Y los demás, como voy a ir contando, siempre en sentido antihorario, ¿ya? O como alguien diría, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, ese punto yo lo coloco ahí 1. Y el de al lado, en este caso, si tú lo miras, el de tu derecha va a ser el 2, el 3, el 4. Y das la vuelta, sigue en sentido antihorario y ese otro que corresponde llegaría a ser 5, 6, 7 y 8. Acá está más claro, ¿verdad? Tengo acá pin número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y hace un recorrido al otro y dice 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Ya? Así se va contando. En estos también circuitos integrados PLCC o LSCC, es decir, los que tienen sus pines en los 4 lados, jóvenes, ahí hay que tener cuidado. Tenemos el identificador de pin, ¿ya? Y empezamos ahí el 1, por ejemplo. Acá yo tengo el pin número 1, y aquí sería el 2, ¿verdad? Y así continúa. Siempre en sentido antihorario, jóvenes. 1, 2, 3. 4, 5 y así va saltando. 8, 9, 10, 11, sentido antihorario. Ahora, hay algunos circuitos integrados en estos que no llevan ese punto. ¿Ya? Que no llevan ese punto. Cuando no lleva el punto, por ejemplo, el de la muesquita, como en este caso, ¿ya? Agarrando al componente, es decir, la muesca colocas en tu lado izquierdo y de ahí empiezas a contar el 1, ¿ya? Ahorita vamos a ver otra imagen más, como igual podemos darnos cuenta. Y en este caso, jóvenes, en algunos casos, no tiene la muesca, ¿ya? En estos integrados. Pero tiene esta ranurita, ¿ya? Cuando tiene la ranura y tiene ese punto, siempre el puntito va a ser identificador del pin 1. Pero en algunos casos el fabricante ya no lo pone este punto.
En ese caso te indica que este pin de acá llegaría a ser el pin número 1, 2, 3 y así sucesivamente. Cuando no tiene ese identificador de pin, por si acaso. ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes? ¿Hasta ahí se está entendiendo? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Se entiende. Muy bien. Espero que no me estén mintiendo, jovencitos. Espero. Bien. Se entiende. Acá tenemos otras imágenes. Por ejemplo, acá está, ¿no ve? Tengo el puntito y en sentido antihorario. ¿Ya? 4, 5, 6, 7, 8, etc. Acá está el puntito y empiezo 1, 2, siempre en sentido antihorario. ¿Ya? Cuando es SMD, jóvenes, ahí tienen que tener cuidado. Y bueno, también cuando es de inserción, porque si ustedes lo van a invertir, la polaridad, chao, su circuito integrado, por si acaso. ¿Ya? Por eso es importante cuando ustedes desuelden, ya esto ya cuando estén trabajando ya sea con computadoras, con tableros, módulos electrónicos, cuando estén revisando los integrados, fíjense, jóvenes, a veces como está ya viejito, desgastado, ya ni se ve la muesca, ni las letras a veces, es mejor que ustedes se marquen ya de qué posición han colocado. Porque si ustedes no se van a marcar y no va a tener el puntito ni la muesca y se va a borrar su código, ahí van a estar fregados, jóvenes. Ya entonces es mejor siempre marcarse, sobre todo en los componentes SMD. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, el puntito llega acá y llegaría a ser terminal 1. ¿Ya? A pesar que tiene acá esa subesquina desportillada que dice. ¿Ya? Pero en este caso está en la esquina. Puede darse eso también el caso, joven. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora acá. Los que están con, a ver, sí, los que tienen celulares facilito pueden escribir. Yo voy a decir, pero ¿a quiénes? Ya yo voy a escoger según la lista que me aparece. Y ustedes me van a identificar con el pin 1. O sea, agarran el lapicito que está ahí, les sale en pantalla, y lo único que van a hacer es colocar por decir, ah, para mí este pin es el 1, lo marcan, ¿ya? Pero yo voy a dar nombres, por favor. A ver, me voy a ir esta vez a los últimos. A ver, acá. Tengo Raúl Copa. Bueno, hay más. Raúl Copa, pero. Puedes marcar cualquiera de esos. ¿Cuál será su pin 1 nada más? Saúl, ¿me escuchas? ¿Ya lo has marcado, Saúl? Sí, está marcado ya. Ah, ya, perfecto. Ahora me voy más. Ramírez Cruz, ¿me escuchas? Puedes Sí, identificar de cualquiera de estos integrados su pin número 1. Aunque de uno no se nota muy bien, pero dándole el zoom sí se va a notar. Cualquiera lo puedes marcar, por favor. Perfecto. Brian Olivera, ¿me escuchas? ¿Puedes marcar igual, por favor, de uno de los restantes? Brian, por favor. Hola. Hola, hola, Brian. Sí, profe. ¿Ya lo has marcado? No, todo bien, profe. Cualquiera de los que faltan, marcalo, por favor. ¿Cuál será el pin 1? Número 1. De los que faltan. Falta este y este.
No me queda este lugar. ¿No quiere marcar? No queda. Ya, bien. Antecitos, aquí veo un 7 Giar. Tu nombre, colócale por favor el que está con 7G. YARB, por favor, para lo de la asistencia. Juan Gómez, ¿puedes marcar, por favor, cualquiera de los que están acá, los faltantes? Juan, ¿me escuchas? Bueno, ya marcado. Gracias. Muy bien. Cristian Amudio, ¿estás? Sí, profesor, lo escucho. Por favor, marca cualquiera de los que falta, estos dos. El pin número 1, según vos, ¿cuál sería? Por favor, y después uno más. Núñez Jonathan. ¿Me escuchas, Núñez? Faltan estos dos. Perfecto, ya marcado acá. Y faltaría este último, Núñez. Creo que no me escucha. Ahí está, levantó la mano el que está con 7 Here, no sé. Cambia tu nombre, por favor. ¿O qué querías consultar? Bien. Vamos a revisar. Tenemos acá directamente lo puso esto el pin 1. Fíjense, jóvenes. Aquí no hay marca. En algunos componentes no va a haber marca. Una forma de darnos cuenta, en este caso, cuando no hay ni la muesca ni el punto, es a través de su letra, ya lo que está ahí grabado de su identificación. Si nosotros nos fijamos y agarramos ese componente, lo ponemos así, cuando yo puedo leer ese nombre, entonces el de la izquierda llega a ser el pin número 1. Esto está muy bien. ¿Ya? Eso quiero que tome en cuenta, porque siempre nos presentamos, nos vamos a topar con con diferentes casos, jóvenes. Cuando no va a tener ni la muesca ni el punto, por la letra me voy a dar cuenta de este tipo, ¿ya? Lo agarro, lo leo y el primero de la izquierda es el pin número 1. ¿Está claro? Muy bien. Este otro de acá, si se fijan, tiene acá el punto y sí está correcto, llegaría a ser el pin número 1. Este otro está acá, sí, llegaría a ser acá. No puede ser este de aquí y después ir en sentido antihorario, ¿verdad? Entonces va a empezar del primer pin de este lado y va a ir en sentido antihorario. Entonces, los tres primeros hasta el momento están correctos. Acá, tenía temor de que no se iba a notar acá este pin. Lo traté de mejorar la imagen, no se pudo. Y está correcto. Acá si ustedes han sido minuciosos, acá está aquí se había el punto de identificación. Este sería el pin 1. Está correcto, muy bien. Y acá tenemos igual, aquí lo ha marcado, el identificador de pin 1, muy bien. Y en este caso, acá, alguien marcó con rojo a la segunda patita y creo que hay otra marca en la primera. Necesito aclararé por si acaso es que se ve así. Cuando el punto está ahí, aparentemente en el segundo, jóvenes, si está ahí, como en este caso, el pin número 1 va a empezar directamente del primer pin, ¿ya? Porque según la imagen sí se puede ver que está en la segunda, en el segundo pin, ¿verdad? Que empezaría de aquel 1. Pero en realidad, cuando es así, comienza desde el principio. Necesito nada más hay que aclarar ahí, ¿ya? Bien, jóvenes. Ya casi terminamos. Una vez que nosotros identificamos
Disculpe un ratito, vamos a gozar lo que han hecho. Listo. Ahora acá, jóvenes, una vez que nosotros identificamos los pines, tenemos que siempre identificar en un circuito integrado cuáles son sus pines de alimentación, es decir, positivo y negativo. Eso es lo principal. Saúl Paniagua, ¿quieres consultar algo? No, profe, era para lo de hace rato, para tomarme en cuenta en la lista. Ah, ya, vos lo has cambiado ya el nombre. Sí, ya lo cambié. Gracias, Saúl, gracias. Listo, muchísimas gracias, Saúl. Puedes bajar ahora sí tu mano, ahí dice bajar la mano, creo que aparece. Gracias. Bien, entonces, les decía, una vez que nosotros ya aprendemos a identificar esos pines, tienen que tomar esto en cuenta, jóvenes. En un circuito integrado, lo primero que tienen que revisar es su alimentación, es decir, su voltaje. ¿Con cuánto de voltaje trabaja? Por ejemplo, hemos mencionado TTL con 5 voltios. El CMOS va a variar con diferentes voltajes. Entonces, si el TTL trabaja con 5 voltios, yo tengo que identificar, pues, cuál va a ser ese pin donde le tiene que llegar sus 5 voltios. Como también tengo que identificar cuál es el pin que necesita su negativo o tierra. Recuerden que un circuito integrado, jóvenes, o un circuito en general, necesita la circulación, o el electrón, en este caso, el flujo de electrones, necesita ir del negativo hacia un positivo. Porque si no hay eso, jóvenes, no hay circulación de corriente. Entonces, si este circuito integrado, jóvenes, no tiene su alimentación, no va a trabajar. Entonces, lo primero que tienen que revisar es su alimentación positiva y negativa. Ya sea con su punta lógica o con un voltímetro. ¿Ya? Es lo primero. Ahora, en algunas datasheets, hojas de datos, vamos a toparnos con esto. Y esto tienen que tomar muy en cuenta, jóvenes. Alimentación positiva lo vamos a ver con estos acrónimos. BCC y BDD. No se olviden de esto. Es decir, cuando tú veas el BDD, es alimentación positiva. Luego puedes tú decir, ¿será que necesita 5 voltios? ¿Será que necesita 3 voltios? Entonces, es ese positivo. Y en negativo, jóvenes, vamos a toparnos con estos acrónimos, GND y BSS. ¿Se me está escuchando, jóvenes? Sí. Gracias. Es que el retorno acá está lento. Gracias. Bien. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. ¿Ya? En otras palabras, jóvenes, lo primero que ustedes tienen que hacer con un circuito integrado es verificar. Por ejemplo, si yo me fijo acá. No se escucha nada, profe. El internet. No se escucha nada, profe. No se escucha. ¿Dónde se ha ido? Por favor. Ya estoy, jóvenes.
Ahora sí se me escucha. Sí, profe. Sí, profe. Mil disculpas, algo pasó. Bien, les decía, cuando ustedes van a revisar cualquier circuito integrado, lo primero que tienen que saber es cuál es su pin de alimentación positivo y negativo. Lo primero que tienen que revisar, jóvenes, porque si no le llega alimentación, un circuito integrado jamás te va a trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verificar, por ejemplo, BCC dice es positivo. Si fuese TTL, por ejemplo, jóvenes, ¿ya? Profe, se escucha entrecortado. Uy. A ver. No, profe, siga de nomás. Está bien. Ya, perfecto. Entonces, su internet de los que me escuchan entrecortado. Les decía, tengo que revisar en este punto, por ejemplo, que llegue 5 voltios si fuese tecnología TTL. Y ahora me fijo, GND, el pin número 1 tendría que ser negativo, 0 voltios. Lo primero que tengo que revisar es eso, jóvenes, en un circuito integrado. ¿Ya? Bien. Ahora, sus micrófonos, por favor, jóvenes. Acá ahora, jóvenes, tienen que tener cuidado. Sí, se escucha. Por ejemplo, acá, ese micrófono, a ver, ahora sí. Les decía, jóvenes, tienen que fijarse eso. Por ejemplo, acá, no siempre va a ser el último pin, va a ser positivo y el primero negativo. No, jóvenes, nunca va a ser lo mismo. Si ustedes se fijan ahora acá, este pin número 8, ¿qué llegaría a ser? ¿Positivo o negativo? Negativo, profe. Positivo, profe. Positivo, profe. ¿Seguros? ¿Ven? No están fijándose. Negativo. Positivo. PCC dice, profe. Esto Negativo, Negativo. BCS dice. Ah, Negativo. está bien, profe, está bien, Negativo, profe. Positivo. En esos hay que tener cuidado, jóvenes, ¿ya? Este PDD sí es positivo. ¿Ya? Este sí es positivo. Este sería sus 5 voltios. Sería negativo, profe. 0 voltios. ¿Ya? ¿Por qué coloco esto? Porque a veces algunas hojas de datos vienen con BSS, el negativo, por si acaso, y en algunos con GND, como en este caso. Pin número 13 había sido negativo y pin número 5, en este caso, positivo. ¿Ya? Y un detallito más, jóvenes. Tenemos acá otro. Acá tal vez no se nota muy bien este de acá, el grande. ¿Ya? Pero hay un detallito acá. Por ejemplo, acá, a ver, nuevamente. ¿El pin número 5 es positivo o negativo? ¿Alguien? Bien. ¿Se me escucha, verdad? Les decía, este pin 5 BSS Sí, profe. es negativo. No se olviden de eso, joven. Creo que al profe le botó la plataforma. Y este BDD, jóvenes, es positivo. Profe, se ha colgado la imagen de la... ¿No se ve la imagen? Positivo. Bien.
Luego, Ya se ve, profe. acá esto es lo para... Ahora sí, ¿verdad? Para terminar, esto de acá quiero que tomen en cuenta, jóvenes, ¿ya? Algunos circuitos integrados, No muestro nada en la jóvenes... pantalla, profe. Ahora sí. Gracias. Ya Algunos... se ve, profe. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Se ve. Listo. Esto tienen que tomar en cuenta, jóvenes. Algunos circuitos integrados tienen 2 positivos, 3 positivos, 4 positivos o más negativos. ¿Ya? Entonces, como en el caso de acá, jóvenes, se ve que hay, por ejemplo, acá hay un negativo, otro negativo, y hay también 2 positivos, ¿ya? Si ustedes no van a alimentar a esos 2 positivos y a esos 2 negativos, es decir, su pieza, el componente igual no va a trabajar. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y cómo vas a saber eso? Lo único para saber eso es ver su hoja de datos, jóvenes. Entonces, ese cuidado tienen que tener a la hora de armar los circuitos integrados, ¿ya? Por si acaso, los circuitos integrados que vamos a armar en el semestre o vamos a utilizar, solamente tienen un positivo y un negativo, pero no siempre va a ser así. Hay algunos que tienen 2 positivos y 2 negativos. Eso sería, jóvenes, por hoy. Tal vez alguna consulta. Profe, buenas noches. ¿Cómo lo diferenciamos entre que sea un CMOS o un TTL? Lamentablemente, a simple vista no se puede ver. Lo que les decía ahí, sí o sí tendrías que colocar su código porque su código va a ser diferente. Pero te va a hacer el mismo trabajo. Ya, la única forma sería colocar el código y ahí te va a salir si es CMOS o es TTL. Esa sería la única forma. Está bien, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien alguna consulta más? Profe, Sí. Profe, mi duda es si estos circuitos integrados hacemos como TTL en el mismo trabajo. Sí. No te escuché, perdón, ahora sí te escucho. Si hay estos transistores, o digo estos circuitos integrados, CMOS y TTL, hacen el mismo trabajo, ¿por qué hay 2 tipos si hacen el mismo trabajo? ¿No? ¿Por qué no hay solamente uno, no? Por el voltaje. Es como te diría, el TTL, por ejemplo, si lo vas a encontrar en CMOS para tu punta lógica, te va a poder trabajar hasta con 12 voltios, ya no vas a necesitar un regulador de voltaje. Pero el TTL sí o sí trabaja con 5 voltios y ahí necesitas regulador de voltaje. Dependiendo a la aplicación que le den, entonces unos utilizan tecnología CMOS y otros TTL. Como te digo, directamente si quieres trabajar con 12 voltios, algunos CMOS trabajan con 12 voltios. Puedes utilizarlo directo. Pero otro detalle, no te olvides, es el nivel de voltaje, el rango de voltaje. Que dependiendo a lo que vaya a ser tu circuito, dependiendo de ese voltaje, va a querer que ingrese un 0 o un 1. No te olvides que en CMOS maneja voltajes más elevados y eso lo va a considerar, por decir, como indeterminado o que no haga nada hasta cierto voltaje. En cambio, en TTL ya te va a estar mandando un 1 tal vez. Es por esa razón que se utiliza de esas tecnologías dependiendo al uso que tú le quieres dar.
Gracias, Ibar. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta, jóvenes? Perdón. Profe, ¿Sí? y... Profe, y si los sets son ceros y uno, ¿no se podría programar para que cumplan algunas funciones o determinados voltajes? Ah, O muy sí buena. es otro, Muy buena otro hay que pregunta. conseguir. Eso sí interesaría, pero ya en circuitos integrados programables, que en nuestra materia no vamos a ver eso. Ahí sí ya va a interesar con el voltaje, ya, el voltaje que está yendo, entonces ya va a interesar eso, si es 0 o 1, pero eso es en los programables. En este caso no vamos a hacer eso nosotros en este semestre. Listo, gracias, profe. Gracias a ti. ¿Alguien más, jóvenes? Nos queda un minuto, yo creo que ahí terminamos, jóvenes. Muchas gracias. ¿Está bien pasar por el Zoom nomás, jóvenes, o volvemos a la otra plataforma que está todavía así de como con mantenimiento, jóvenes? Zoom. Mucho mejor aquí, profe. Es más fluido, profe. Listo, muchas gracias. Listo, jóvenes. No se olviden su tarea, por favor. Que siga en mantenimiento. Listo, gracias. Listo, jóvenes. Cualquier duda, por favor, hay algunos que no me han mandado su número para que los registre. Ahí nomás, entonces yo voy a ir mandando ciertos mensajes directamente personales, ¿ya? Que les vaya muy bien, jóvenes. No se olviden su cuestionario y su tarea.